Hola, hola. Sí se logra visualizar, doctor. Sí, se está compartiendo, ¿no? Sí, doctor. Ok, vamos a continuar con la clase del otro día, ¿ya? Eh, Habíamos hablado de lo que es en realidad la cardiopatía isquémica y algunos aspectos fundamentales. Eh, pero para hablar de los síntomas de la cardiopatía isquémica, ya sea crónica o sea aguda, siempre vamos a hablar del dolor de pecho. Y ese dolor de pecho, cuando tiene un fondo de isquemia coronaria, cuando tiene un fondo de obstrucción de las coronarias, por alguna razón, se habla de angina de pecho. ¿Qué es una angina de pecho entonces? Angina de pecho es una crisis paroxística que generalmente se repite. El dolor que se presenta por crisis, que se repite, y es un dolor que generalmente es subesternal o precordial y que está causado pues por isquemia miocárdica transitoria. Lo que hay que aquí aclarar es que ese dolor es una isquemia miocárdica transitoria que no llega a provocar necrosis celular. Sin embargo, ahí está el quid del asunto. De ahí hablamos de la angina de pecho estable y de la angina de pecho inestable. Cuando se habla en general, se puede decir que no está provocada por necrosis celular. Vamos a establecer en unos minutos que cuando hay angina inestable, hay alguna necrosis celular y que puede liberar troponina, a diferencia de lo que es la angina inestable o la cardiopatía isquémica estable. Esta angina de pecho, eh, producida por isquemia, esta isquemia está causada por un aumento de la demanda del oxígeno y una disminución de la oferta de oxígeno, o sea, una disminución de la cantidad de sangre que va a llegar con el oxígeno hacia las células miocárdicas, o sea, una disminución de la perfusión, eh, porque hay algunas placas que están estenosando, en este caso los vasos coronarios. Estas placas estenosantes generalmente son fijas, pero esta placa fija puede romperse y después además puede acompañarse de un vasoespasmo y la formación de trombos. Cuando se forma cuando hay la formación de un trombo por agregación plaquetaria, se puede producir embolias. Estas embolias eh, que pueden viajar por el mismo vaso coronario van a obstruir totalmente el paso en otra área del vaso y puede producir angina inestable o infarto de miocardio. Les decía, la angina estable, que le dijimos ya en la otra clase, está producida por demanda de oxígeno que supera la capacidad coronaria. O sea, hay una demanda que no puede ser suplida, la oferta no puede suplir a esta demanda porque las coronarias tienen una obstrucción y no tienen la capacidad suficiente para suplir o para proveer la cantidad de oxígeno que demanda, en este caso, la economía. El dolor de pecho en angina estable se presenta generalmente con actividad física y se alivia con el reposo, ¿no? O con la administración de nitroglicerina. Eh, Les decía que la gente caminaba unos pasos, unas cuadras, y por ejemplo a las 2, 3 cuadras sentían dolor de pecho que obligaba a pararse de caminar y eso aliviaba el dolor. O también se puede poner una, una tableta de nitroglicerina bajo la lengua y eso calma el dolor. A eso llamábamos angina estable, que varía ligeramente de lo que es la angina inestable,
o considerablemente, diría yo. La angina inestable, que siempre se ha definido como un dolor isquémico, viene siendo reevaluada siempre. Ya en el 2023 la Sociedad Europea de Cardiología decía: angina inestable es una isquemia miocárdica en reposo o con esfuerzo mínimo en ausencia de necrosis aguda de cardiomiocitos. Cuando esta angina dura más de 20 minutos, se puede hablar de angina inestable. Generalmente cambia el patrón de la angina, de cómo era antes, y ahora lo que antes se necesitaba algún movimiento para que se produzca el dolor, ahora el dolor se produce incluso sin ningún movimiento, en reposo. O también cuando aparece un nuevo tipo de dolor, un nuevo tipo de angina, y que es muy importante y severa, también se puede hablar de angina inestable. O cuando aumenta la frecuencia del dolor de pecho. Normalmente uno tenía pues una angina solamente con el movimiento, ahora con movimientos pequeños o en reposo se produce el dolor, aumenta la frecuencia, entonces eso se trata de angina inestable. Cuando dura más de 20 minutos, cuando el umbral para el dolor es más bajo. Y también se puede hablar de angina inestable cuando después que se ha presentado un infarto de miocardio se produce un dolor de pecho, o sea, una angina post-infarto reciente, ¿no? Porque si yo tengo un dolor de pecho ahora y he tenido un infarto hace 3 años, ya no cuenta, pues, ¿no? Pero si he tenido un infarto hace un mes y tengo angina, eso es una angina post-infarto. Eso es una angina inestable. La angina inestable generalmente representa un dolor isquémico, pero en ausencia de daño agudo o necrosis de miocardiocitos. Ahí está lo que hay que diferenciar, porque hay daño agudo de necrosis de miocardiocitos, pero no es muy grande. Hay algunos miocardiocitos que se lesionan, pero en el 2023 se decía que hay ausencia de daño agudo o necrosis de las células miocárdicas. Sin embargo, en ese tiempo, no todos los hospitales utilizaban el mismo medio diagnóstico, o sea, para confirmar si ese dolor de pecho, esa angina, está producida por una isquemia miocárdica, lo que se hace es buscar un biomarcador, o sea, se busca una enzima en la sangre para ver si ha habido muerte de miocardio, y esa es la troponina. Pero la troponina común demoraba 3 horas en aparecer en el torrente sanguíneo. O sea, en las 3 primeras horas del infarto no podíamos encontrar troponina. En cambio, ahora con la utilización de la troponina de alta sensibilidad, se tiene mucho antes la presencia de troponina en el torrente sanguíneo. A la hora ya se puede tener aumento de la troponina, y eso había aumentado el diagnóstico de infarto y se diagnosticaba menos angina inestable. O sea, diagnosticando más cantidad de infartos por la presencia de troponina, se descartaba que había angina inestable. Pero ya sabemos que fisiopatológicamente es el mismo origen cuando hablamos de aterosclerosis coronaria. O sea, se rompe la placa, sobre la placa se produce un trombo y el trombo va a ocluir el vaso. Cuando la oclusión no es total y pasa todavía un tanto de flujo, se produce solamente angina inestable. Y cuando ya se tapa todo el vaso, se produce el infarto miocardio. Sin embargo, hay alguna dificultad cuando hablamos de los biomarcadores sanguíneos.
Ahora vamos a tratar de aclarar el asunto, porque lo que se menciona en estos enunciados no lo deja claro. Cuando hablamos de angina inestable es cuando en el vaso coronario ha cambiado la morfología de la placa coronaria y cuando se produce un accidente de esta placa, sobre eso se produce un trombo y hay agregación plaquetaria y puede producir la oclusión del vaso parcial. Y generalmente cerca a este accidente de placa se produce una vasoconstricción coronaria, lo que agrava el asunto y podría llevar a mayor compromiso miocárdico. Pero para que haya angina estable, generalmente esta oclusión es parcial, o sea, no se ocluye totalmente el vaso. Cuando el dolor es desencadenado por esfuerzos cada vez menos intensos en reposo o cambia el patrón de la angina, hablamos pues de la angina inestable. Una de las características es que cuando uno tiene dolor de pecho se pone una tableta de nitroglicerina o de nitrato disolvible bajo la lengua y calma el dolor. En el caso de la angina inestable no sucede esto, no responde a la administración de vasodilatadores, o sea, de la nitroglicerina o el dinitrato disolvible. Esta angina inestable, que solamente es una oclusión parcial, que está dejando todavía atravesar algún tipo de flujo, puede convertirse en una oclusión total y por lo tanto también se puede convertir en un infarto agudo de miocardio. Hasta ahí teníamos más o menos claras las cosas, estableciendo de que no había un daño real en los miocardiocitos. Pero lo cierto es que sí había, tanto así que se encontraba algo de troponina en la sangre. Pero cuando el incremento de la troponina es muy leve, había pues daño de algunos miocardiocitos y, por ejemplo, si el percentil 99, como en nuestro hospital, en el hospital de Salcedo, en el Seguro Social, el valor del percentil 99 o el valor máximo normal es 0.014. Si yo encuentro una troponina de 0.018, ha aumentado la troponina, pero es un aumento sumamente leve que no representa un infarto en miocardio. Entonces, yo si tenía toda la clínica y excluía otros tipos de lesión, entonces podría decir que era una angina inestable. Lo cierto es que la AJA este año, el 2025, dice angina inestable es cuando hay una isquemia miocárdica transitoria que conduce a una disminución de flujo en ausencia de mionecrosis significativa. O sea, sí hay mionecrosis, sí hay aumento de troponina, pero no es significativa. Pues esta mionecrosis se va a detectar por troponina circulante, pero lo que les acaba de decir, la elevación de la troponina es mínima, ¿no? Y para que se haga diagnóstico de infarto, tiene que haber un aumento importante de la troponina o un descenso importante de la troponina que se dosa al inicio. A eso se llama curva de la troponina. Cuando la isquemia miocárdica es más prolongada o grave, se produce un infarto de miocardio presentando biomarcadores de mionecrosis, o sea, troponina. Les pido un segundo, por favor. Jesse. Esto es importante porque el otro día conversando con una
una de sus compañeras que es bastante preocupada y que había leído el tema, no se tenía claro esto. Pero acá se ve claramente que hay una mielonecrosis, pero no es significativa, o sea, ausencia de mielonecrosis significativa que se va a demostrar pues por troponina circulante. Esto está publicada en la guía de la AJA de este año. Dentro de las anginas inestables también se considera a la angina de Prinzmetal, por el doctor que describió por primera vez este tipo de angina. Y en este caso se trata de una angina que está producida, como les decía el otro día, solamente por un espasmo coronario. Generalmente no hay una placa ateromatosa, no hay rotura de una placa, no hay un trombo. Lo que hay es un gran espasmo coronario. Y generalmente esta angina aparece en reposo, a diferencia de las otras anginas que generalmente aparece, la angina inestable que aparece con el ejercicio físico. Pero como esta aparece en reposo, se puede clasificar como una angina inestable, pero sin un compromiso aterosclerótico completo, ¿no? O que haya rotura de placa, que haya formación de trombo y que disminuya el flujo. Esta angina, por espasmo, en el electrocardiograma eleva el segmento ST. Y uno ve dolor de pecho con elevación del segmento ST, y uno piensa pues que o es un infarto o es una angina inestable. Pero ¿cómo sé yo si es una angina inestable? Si es lo mismo que las otras. Porque la angina inestable no responde a vasodilatadores. En cambio, esta sí, cuando se le pone bajo la lengua una tableta de nitrato isosorbide o de nitroglicerina, el dolor cambia. Eso es clínicamente. Pero si nosotros vamos en ese momento a buscar dentro de este vaso sanguíneo si hay un ateroma, no vamos a encontrar. Lo que está sucediendo solamente es un espasmo de esa área de la coronaria. Es tan severo el espasmo que disminuye el flujo y va a producir isquemia y va a producir angina. El síndrome coronario agudo, habíamos estado hablando hasta ahora de la angina en general, y hablábamos de la angina estable, que corresponde generalmente al síndrome coronario crónico o a la cardiopatía isquémica crónica. En cambio, hace más o menos unos 15 años atrás, se empieza a describir el síndrome coronario agudo, que era el accidente coronario que ponía en riesgo la salud y la vida de las personas. En el síndrome coronario agudo se puede dividir en dos partes o en dos formas sumamente claras. El síndrome coronario agudo con ST elevado o con ST no elevado. Pero esto es solamente una apreciación electrocardiográfica. ¿Por qué se produce esto? El síndrome coronario agudo se produce cuando hay un accidente de placa. Cuando hay una placa ateromatosa y esta placa es inestable, se rompe la placa, se produce la exposición del contenido subendotelial a la luz del vaso, eso activa la cadena de coagulación, se produce un trombo, hay agregación plaquetaria, generalmente se suma una vasoconstricción, entonces se produce el síndrome coronario agudo. Estos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, pues tienen generalmente una sobrevida interesante, donde la mortalidad es más o menos el 20% a un mes de este síndrome coronario y 35% en el primer año del infarto. Generalmente esto sucede cuando hay un síndrome coronario agudo
sin ST elevado, sin la elevación del ST. El síndrome coronario agudo generalmente viene acompañado de cambios en los síntomas o signos del paciente y también con cambios en el electrocardiograma, donde se puede ver una elevación aguda o sea, hay cambios en el electrocardiograma, pero además también hay una elevación de la troponina. Y esto remarca, hay elevación aguda de la troponina, y la troponina puede haber en el síndrome coronario agudo sin ST elevado y en el síndrome coronario agudo con ST elevado. Hablamos de una elevación aguda de la troponina. Cuando la troponina es mínima, podríamos hablar de un ST no elevado, podría ser o ya de un infarto o de una angina inestable. O sea, si la elevación es muy pequeñita y todavía en el vaso hay algún flujo sanguíneo que no permite la muerte considerable de miocardiocitos, entonces es una angina inestable. Pero si la oclusión es total y la muerte es considerable, ya sea subendocárdica, como en este caso, hay el síndrome coronario sin ST elevado. En cambio, cuando hay un síndrome coronario con el ST elevado, que nos señala que hay un compromiso de toda la pared del vaso coronario y que llega hasta el nivel subepicárdico, generalmente hay una oclusión total del vaso y eso eleva el ST en forma considerable y en forma persistente. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora lo vamos a seguir aclarando. En el electrocardiograma, cuando se sospecha del síndrome coronario agudo, ya sea con elevación del ST o sin elevación del ST, la AJA publica este año algunos puntos que nos aclaran o que vale la pena mencionar para aclarar de qué se trata. Primero, hay evidencia de isquemia cuando hay depresión del segmento ST. Hay isquemia, claro que con la elevación también, pero no necesariamente tiene que haber elevación. Si hay una depresión del ST, como lo que nosotros veíamos en la lectura del electro, en la isquemia subendocárdica, hay depresión del segmento ST nueva o presuntamente nueva y habitualmente dinámica. ¿Qué quiere decir? Que va cambiando de forma. No es que hay solamente depresión y ahí se va a quedar para siempre. Esta depresión puede ser más profunda, menos profunda, puede ser recta o puede ser descendente. Esos son los cambios dinámicos del ST. Sí, cuando es recta, generalmente hablamos de un ST horizontal, pero esta depresión debe ser mayor a 0.5 milímetros, o sea, a la mitad de un cuadradito pequeño de los que veíamos en el papel del electrocardiograma. Y esto debe estar presente en dos derivaciones contiguas, o inversión de la onda T, que debe ser mayor a 1 milímetro, y que debe ser en dos derivaciones contiguas con con onda R prominente o una relación RS mayor a 1, o elevación transitoria del segmento ST. Por eso les hablaba de una elevación persistente cuando hablamos de un infarto con ST elevado. El ST se puede elevar transitoriamente y luego vuelve a lo normal, o puede haber incluso inversión o depresión del segmento ST, y estamos hablando de otro tipo de infarto,
que es el infarto ST no elevado. O sea, para que hablemos de un síndrome coronario con ST elevado, tiene que haber una elevación persistente del ST. Cuando es transitoria es ST no elevado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos claro que puede elevarse el ST y volver a su nivel normal y no es un infarto ST elevado. También cuando hay una elevación del segmento ST nueva o presuntamente nueva, de más de 1 milímetro en dos derivaciones anatómicamente contiguas. Y a eso les hacía mención que puede haber en la cara inferior, y estamos hablando del de D2 y ABF, y no son derivaciones contiguas, pero anatómicamente sí. Porque viene D2, D3, ABR, ABL y después recién viene ABF, pero ya sabemos que el D2, el D3 y el ABF anatómicamente corresponden a la cara inferior. Entonces, eso hay que remarcarlo también, anatómicamente contiguas. Y la medición de esta elevación tiene que siempre considerarse el punto J, o sea, la unión de la onda S con el inicio del segmento ST, que es el punto J. Allí se debe medir la elevación del segmento ST. Eso es válido en todas las derivaciones, excepto en B2, en B3, donde la elevación del segmento debe ser de 2 milímetros, no como nosotros a 1 milímetro. Y eso es generalmente en varones mayores de 40 años. Y de 2.5 milímetros la elevación en varones menores de 40 años. Eso es sumamente importante. O sea, si vemos, qué sé yo, en cara inferior una elevación de 1 milímetro en dos derivaciones anatómicamente contiguas, podemos hablar de un síndrome coronario agudo ST elevado. Pero para que sea significativo, cuando encontramos el ST elevado en B2, en B3, tiene que ser de 2 milímetros si el hombre tiene más de 40 años. Pero si es una persona más joven, menor de 40 años, la elevación tiene que ser de 2.5 milímetros. Eso es sumamente importante. Y eso yo les repetía cuando veíamos los electrocardiogramas. Insistía en que hay que poner descartar infarto y no hablar descartar isquemia, porque había una pequeña elevación que normalmente no llegaba ni a 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, pero esa elevación que no llega a 1 milímetro, hay que hacerle seguimiento, porque puede aumentar, como les decía el otro día, el síndrome coronario agudo es una serie de fenómenos que cambian de segundo a segundo. O sea, se puede empezar con una elevación del ST, luego vuelve a su nivel y ya no es ST elevado. Y puede volverse un ST no elevado o aumenta más la elevación del segmento ST y nos confirma que estamos hablando de un síndrome coronario ST elevado. ¿Ok? Cuando el ST pues es persistente, ¿no? En las mujeres, cuando hay cambios en el ST, cuando hay una elevación del segmento ST de 1.5 milímetros en B2, B3, independientemente de la edad, eso es positivo. No se espera tener como en los varones, de un varón joven, tiene que ser más de 2.5 milímetros. En la mujer con 1.5 milímetros, en derivaciones B2, B3, ya estamos hablando de que eso es un síndrome coronario ST elevado y probablemente sea un infarto ST elevado. Los cambios inespecíficos que se ven en el ST o en la onda T hay que tomarlos sumamente en cuenta. ¿Por qué? Porque
En el infarto o en síndrome coronario con ST no elevado, el electrocardiograma puede ser normal, puede haber ningún cambio y podemos tener un infarto ST no elevado o tener solamente cambios inespecíficos, o sea, un ST con infradesnivel o un ST con una figura descendiente y se puede tratar de un infarto. O como ya les vuelvo a repetir, puede haber ningún cambio en el electrocardiograma. El electro puede ser completamente normal. Eso no descarta un síndrome coronario. Y se debe obtener además derivaciones posteriores detrás, en la espalda del paciente. Nosotros tomamos el B6 a nivel del quinto espacio intercostal y en la línea media axilar posterior, ¿no es cierto? Anterior, media, posterior, B5, B5 y B6. El B6 y el B7 va siguiendo la misma línea, pero se toma en la espalda, los dos derivaciones más. Esas derivaciones posteriores pueden marcar el terreno de la arteria circunfleja y eso puede confirmar un infarto posterior. Cuando hay una depresión del segmento ST que es mayor a 0.5 milímetros en las derivaciones B1 y B3. Esto hay que tenerlo sumamente en cuenta. En derivaciones B1 y B3, si hay una pequeña depresión en B1 y B3, podemos decir que hay un síndrome o una isquemia subendocárdica en cara anteroseptal. Pero eso podría corresponder a una isquemia de la cara posterior, si es que nosotros comprobamos que en B5, en B7, en B8 y en B9 existe pues un supradesnivel del segmento ST y que nos estaría demostrando que hay un infarto o un síndrome coronario ST elevado en cara posterior. Y que se ve en espejo en B1 y B3, se ve depresión. Pero como es en espejo, lo vemos en B7, en B8, en B9, hay una elevación del segmento ST. Yo no quiero que se confundan, no tienen por qué hacerse muchos problemas. La idea es solamente que cuando se vea en B1 y B3 un infradesnivel, siempre hay que tomar las derivaciones posteriores, que se toman a continuación de B5, B6, en la espalda del paciente, en la parte dorsal del tórax, de mi tórax izquierdo, y ahí se va a ver si hay un supradesnivel, estaríamos hablando de un infarto de la cara posterior del miocardio, del ventrículo izquierdo, y que generalmente corresponde al campo de la circunfleja izquierda. La AJA también nos da algunos puntos para aclarar esto, ¿no? Las elevaciones del segmento ST, si bien es cierto, y se los he mencionado a la mayoría de ustedes, si bien es cierto, nos sirve mucho para hacer diagnóstico de isquemia o de infarto del miocardio, pero también se puede elevar en otras afecciones que no tienen que ver con el infarto del miocardio. ¿Dónde podemos ver elevación del segmento ST? Por ejemplo, en la pericarditis aguda. La diferencia de esta elevación del segmento ST es que en la cardiopatía isquémica esta elevación es de forma convexa, como una joroba, ¿no? Es una elevación convexa.
En cambio, cuando el segmento ST tiene una concavidad, o sea, es cóncava, generalmente es por pericarditis. Hay elevación del punto J y este ST, en vez de ser el supradesnivel que sea en forma convexa como una jiba, acá se ve una concavidad como si fuera un plato, ¿no? Eso generalmente se encuentra en pericarditis aguda. Y hay que tenerlo en cuenta, porque si recordamos las clases de infectología, en pericarditis hay dolor de pecho. En pericarditis hay elevación del segmento ST. Entonces podemos confundir el diagnóstico. ¿En dónde más encontramos elevación del segmento ST? Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda. Solamente por la hipertrofia. No es muy frecuente, pero en la miocardiopatía hipertrófica puede haber cambios en el segmento ST. También hay cambios en el segmento ST cuando hablamos de los bloqueos de rama. Cuando hay un bloqueo de rama izquierda, normalmente este bloqueo de rama ya tiene una alteración del segmento ST y puede no ser isquémico. Sin embargo, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, se puede pensar, cuando es un nuevo bloqueo que no había antes y que aparece con síntomas, puede ser un signo claro de cardiopatía isquémica. Sin embargo, acá la AJA aclara que no porque hay un bloqueo de rama izquierda nuevo, asintomático, es infarto. No. Si hay nuevo y no hay clínica, no es diagnóstico de infarto. ¿Cuándo es que se puede constituir en signo de infarto de miocardio? Cuando el bloqueo de rama tiene clínica y es de reciente inicio. Antes no había. Si es nuevo y es sintomático, nos puede ser un signo de insuficiencia coronaria con infarto de miocardio. Donde también hay una elevación en el síndrome del ST, en el síndrome de Brugada, que el síndrome de Brugada hay una elevación del segmento ST en B1, B2, con una imagen de bloqueo de rama derecha. Y no es ni bloqueo y tampoco es cardiopatía isquémica. Es esta alteración de la conducción que se llama síndrome de Brugada. También en el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo, algunos habían descrito oportunamente o en su tiempo como un infarto de Takotsubo o como una isquemia de Takotsubo. Lo cierto es que en el síndrome de Takotsubo hay una elevación del ST, puede haber necrosis, puede haber infarto en este síndrome, pero no hay alteración de aterosclerosis coronaria. O sea, no hay placas ateromatosas en las coronarias. Y generalmente este problema isquémico en el síndrome de Takotsubo se presenta en mujeres y que están sumamente estresadas. Algunos lo describen como el síndrome de isquemia miocárdica por estrés, que es el síndrome de Takotsubo, que fue descrito por ese doctor de Japón. Y también se puede ver una pequeña alteración en el segmento de ST en lo que es la repolarización precoz. La repolarización precoz, que se los he mostrado a algunos de ustedes en las clases prácticas, viene después del complejo QRS, que ya no hay onda S, sino de frente se va al segmento ST y tiene una pequeña deformación al inicio del ST y puede haber un pequeño supradesnivel y solamente es un signo de repolarización precoz. Este signo de repolarización precoz algunas veces podría ser el inicio también del diagnóstico de una cardiopatía isquémica o de un síndrome coronario agudo, pero generalmente es otra alteración que tiene que ver con la repolarización y no con insuficiencia coronaria.
El año pasado los europeos publican y dicen, el infarto de miocardio, como todos sabemos nosotros ya, es cuando hay muerte del miocardiocito, o sea, necrosis, pero en un contexto clínico de isquemia miocárdica, ¿no? Cuando hay isquemia miocárdica porque hay aterosclerosis u otra afección que disminuye el flujo. Pero también aquí van a hacer la diferenciación entre infarto de miocardio y lesión miocárdica, que no es lo mismo. Sin embargo, en ambos hay muerte de miocardiocitos, pero uno es en contexto de isquemia miocárdico y la otra no. La lesión miocárdica es una entidad distinta que produce liberación de troponina por mecanismos distintos a la isquemia. ¿Como dónde, por ejemplo? En la miocarditis, por ejemplo. La miocarditis, hay una inflamación, hay una infección del miocardiocito y eso produce muerte. Esa muerte de los miocardiocitos va a liberar troponina, pero no es por isquemia. Lo mismo pasa en la sepsis. En la sepsis, el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso, va a acelerar la apoptosis que está programada para los miocardiocitos o produce muerte de algunos miocardiocitos. Al morir estas fibras miocárdicas, liberan troponina y se va a elevar. Y no es por isquemia, es por sepsis. Y ya les dije lo mismo, la miocardiopatía de Takotsubo, lo que acabamos de describir, en algunas valvulopatías también, por ejemplo, en la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica o en otras valvulopatías puede haber muerte de miocardiocitos y eso elevar la troponina, pero no es por isquemia, no es por isquemia en las coronarias. Lo que pasa, por ejemplo, en la estenosis mitral, el anillo de la válvula mitral es tan pequeño que no deja salir toda la sangre que debe salir del ventrículo izquierdo en la sístole. Entonces, esto disminuye el flujo sanguíneo. Eso va a disminuir también el flujo sanguíneo en las coronarias. Y eso va a producir, cuando disminuye el flujo de sangre en las coronarias y no llega toda la sangre a donde debe llegar en el miocardio, va a producir muerte de algunos miocardiocitos y va a elevar la troponina. Pero no es por una isquemia, por aterosclerosis coronaria. Ese es otro tipo de lesión miocárdica. En arritmias, por ejemplo, como la taquicardia ventricular, la taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, cuando es muy alta y dura mucho tiempo, sucede, como les expliqué a algunos de ustedes, es que el corazón siempre va a estar o en sístole o en diástole, y en la sístole todo el músculo está contraído, y cuando está contraído el músculo difícilmente va a pasar sangre para nutrir al mismo miocardio. En cambio, en la diástole se relaja el músculo, se abren los vasos sanguíneos y es en diástole que se nutre el miocardio. ¿Y qué sucede cuando se producen unas taquiarritmias? Las taquiarritmias, o sea, la taquicardia, va a aumentar la frecuencia cardíaca del corazón a expensas de la diástole. O sea, lo que va a cortar es la diástole. Y cuando la frecuencia es muy alta, la diástole es muy pequeñita y ya no da tiempo a que pase sangre suficiente para llevar el oxígeno que está reclamando el miocardio. O sea, no va a cubrir la demanda de oxígeno del miocardio. Ahí también se produce una lesión miocárdica. Pero a veces es tan prolongado esto que va a comprometer y va a matar, va a necrosar una parte de una cara del miocardio y se produce un infarto del miocardio.
Esto hay que diferenciarlo también por el valor de las troponinas, porque podemos hablar de lesión por arritmia miocárdica, ya sea por bradicardia o por taquicardia, y podemos hablar también de infarto de miocardio tipo 2, que lo vamos a ver ahora, que es por lo mismo. Solo que la necrosis es en una parte del miocardio y es más profunda. Por lo tanto, hay una mucha mayor liberación de troponina. En la insuficiencia cardíaca también, que es una patología, un cuadro clínico sumamente frecuente por muchas razones, que generalmente es consecuencia de alguna patología. En insuficiencia cardíaca también hay necrosis miocárdica, pero no es por isquemia. No hay isquemia miocárdica por aterosclerosis. Es otro tipo de necrosis y al morir, pues, los miocardiocitos liberan troponina. Se va a encontrar troponina y no es por infarto. Y ahí hay que tener un poco más de agudeza para ver el diagnóstico, porque vemos una insuficiencia cardíaca que tiene alguna molestia en el pecho como dolor precordial, le tomamos troponina y está elevada, dolor con troponina, infarto de miocardio, y no lo es. Es liberación de troponina por insuficiencia cardíaca. Esas cositas son las que tienen que afinar con revisión un tanto más profunda del tema, y eso está claramente explicado en los textos como el Brandwall, e incluso van a encontrar mayor explicación a esto en las guías tanto de la Sociedad Europea de Cardiología como de la AJ. Ya vimos que el síndrome coronario agudo nos da dos tipos de afecciones, el de LST elevado o el síndrome coronario agudo ST elevado y el ST no elevado. Estos dos nos pueden producir infartos, pero en el síndrome coronario ST no elevado, además del infarto del ST no elevado, tenemos la angina inestable. En cambio, en el síndrome coronario agudo ST elevado, solamente está el infarto de miocardio, ST elevado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver, ya vimos qué es la angina, ahora vamos a ver el infarto de miocardio. ¿Ok? Y con eso completaríamos la parte más importante de este tema de la cardiopatía isquémica y también del síndrome coronario agudo. Por eso es importante que diferenciemos la cardiopatía isquémica crónica, la cardiopatía isquémica aguda, y para hablar de cardiopatía isquémica aguda hablamos de síndrome coronario agudo, que es lo que acabamos de describir, que generalmente va a terminar con ST elevado o con ST no elevado. Pero el infarto de miocardio es un tema sumamente interesante, sumamente largo y tiene otro tipo de enfoques que nos podrían llevar también a confusiones. Por eso les pido un poquito de su atención. Existe una definición universal de infarto de miocardio que ya se ha descrito hace más o menos unos 15 años atrás. Pero eso se mantiene porque nos marca que el infarto tiene unas características que la van a definir de esa forma. Podemos definir entonces universalmente al infarto como una necrosis de cardiomiocitos con clínica de isquemia y biomarcadores cardíacos como la troponina de alta sensibilidad o la otra, y eso nos va a marcar la definición universal de infarto. Ahora, esto debe tener clínica de isquemia, con síntomas de isquemia, como el dolor, por ejemplo. Pero además debe haber cambios en el electrocardiograma, como ya los hemos ido mencionando una y otra vez, cambios en el ST, cambios en la onda T, el bloqueo de rama izquierda, incluso el bloqueo de rama derecha. También puede ser un cambio importante durante el infarto de miocardio. La presencia de ondas Q patológicas, las ondas Q, que ustedes ya conocen cuáles son,
por lo menos la mayoría de ustedes ubican muy bien cuáles son las ondas Q, deben tener ciertas características. Por ejemplo, la onda Q no debe ser en tamaño o en profundidad más del 25% de la onda R, o sea, más de la cuarta parte. Para algunos autores, máximo el 30%. Pero no puede ser más del 30%. Si hablamos de una onda R que mide, por ejemplo, 20 milímetros, la onda Q no debe medir más de 7 milímetros, ¿no? Tiene que ser menos de 7 milímetros, o sea, menos del 30%. Pero la mayoría coinciden que debe ser solamente el 25%. También en la duración del tiempo. Si la onda Q dura más de 0.04 segundos, o sea, más de 1 milímetro, es también una Q patológica. Ahora, las ondas Q pueden tener ausencia de la onda R y se una a la onda S, y a eso nosotros llamamos QS, que también es un cambio casi inequívoco de muerte del miocardiocito o del miocardio. Una imagen nueva de pérdida de miocardio que se puede ver en el ecocardio o en la tomografía o en la resonancia magnética es un signo también que forma parte del diagnóstico de infarto de miocardio. Y lo que sí nos pone la cereza del asunto es cuando se encuentra vía un cateterismo cardíaco un trombo dentro de la coronaria en una angiografía, o también cuando el paciente ya está muerto. Se hace la autopsia y se ve que había pues una coronaria con aterosclerosis y tenía un trombo oclusivo. Esa es la definición del infarto de miocardio, que generalmente, básicamente nos dice, es una necrosis de miocardio con clínica de isquemia, donde hay elevación de biomarcadores, donde hay clínica de isquemia, donde hay cambios en electrocardiográficos y también hay una imagen de pérdida de miocardio, ¿no? O cuando se encuentra un trombo intracoronario, cuando se hace una angiografía o cuando se hace la autopsia. Esa es la definición universal del infarto de miocardio y que ha sido publicada últimamente por la Sociedad Europea de Cardiología. Sin embargo, esa definición tiene más de 15 años. Sin embargo, una cosa es la definición y otra cosa es hacer diagnóstico de infarto. El diagnóstico definitivo del infarto se hace con anatomía patológica, ¿no? Pero se puede acercar a ese diagnóstico con diagnóstico clínico. El diagnóstico anatomopatológico es cuando se puede ver en anatomía patológica muerte de miocitos por isquemia. Y esta muerte por isquemia es una necrosis por coagulación en banda de contracción. Y además se acompaña de miocitolisis. Eso es el diagnóstico anatomopatológico de infarto. Y ese es el diagnóstico definitivo. Porque podía haber sido lesión, podía haber sido otra cosa, y no es infarto. Pero con el diagnóstico anatomopatológico no hay duda. En cambio, cuando hacemos diagnóstico clínico del infarto, que es lo que tenemos que aprender nosotros y lo que debemos usar, no vamos a esperar a hacer diagnóstico de infarto cuando ya se murió, ¿no? Estamos haciendo la autopsia, ¿no? Pues hay que hacer el diagnóstico clínico para evitar, primero, que se mueran una parte del corazón o del miocardio y además evitar las secuelas, la cantidad de problemas que invalidan a un paciente y hacer tratamiento oportuno de este problema. ¿Cómo hacemos diagnóstico clínico del infarto? Una anamnesis, ¿no? Con qué molestias tiene, si hay dolor, si hay disnea, si hay disnea súbita, qué sé yo, si hay cambios en el electrocardiograma, si hay biomarcadores importantes, y ahora el diagnóstico por imágenes es fundamental. Hace algunos años decíamos, con que haya clínica,
haya cambios electrocardiográficos y haya troponina alta. En ese tiempo habían otros marcadores sanguíneos como el CPK-MB, el CPK general, incluso la mioglobina. Entonces se decía, con eso basta. Ahora no. Ahora, cuando hablamos de biomarcadores, se pueden echar de mano de otros biomarcadores, pero fundamentalmente es la troponina. Los cambios que pueden ser, por ejemplo, en el infarto de miocardio ST no elevado, no hay cambios electrocardiográficos. Entonces, si no es infarto, no. Si tenemos biomarcadores, si hay anamnesis y tenemos en algunas imágenes evidencia de que hay un pedazo del corazón que no funciona o que ha muerto, entonces es un infarto, ¿no? Ha cambiado un poco cómo se hace el diagnóstico, nos aclara más, nos apunta a cómo debemos hacer el verdadero diagnóstico y no confundirnos. Como les mencionaba el otro día, ¿no? Había la paciente que estaba en cuidados intensivos y que estaba en mi hospital y que tenía diagnóstico de infarto de miocardio hecho por cuidados intensivos y la paciente resultó teniendo un tromboembolismo pulmonar y no un infarto de miocardio. Claro, ahí no llegamos a hacer diagnóstico neonatopatológico, pero usando diagnóstico por imágenes, en este caso una angiografía de los vasos pulmonares, encontramos los trombos que habían ocluido los pulmonares y se hizo el diagnóstico. ¿Mm? Ya dijimos que por anatomía patológica se demuestra muerte celular miocárdica, por bioquímica los marcadores sanguíneos de muerte celular, el electrocardiograma, los síntomas de isquemia, que ya los hemos visto varias veces también, los hemos mencionado, el segmento ST, la onda T, los signos de pérdida de actividad eléctrica como la onda Q, por ejemplo, ¿no? La onda Q señala que hay inactividad eléctrica en esa parte del corazón. Si tenemos ondas Q en cara inferior, hay una inactividad eléctrica en la cara inferior. Y ese es un signo electrocardiográfico de muerte celular, o sea, de infarto. Y las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen, donde podemos ver una reducción o una pérdida de la perfusión celular, para eso se hacen unas pruebas de perfusión tisular, o te puede haber una alteración de la motilidad en la pared cardíaca, ya sea por ecocardiografía o por tomografía. La epidemiología. Sabemos que el infarto de miocardio es más frecuente en varones y más frecuente también en mayores de 55 a 65 años. Y esto era casi una ley. Los varones jóvenes no tenían infartos. Uno tenía que ser mayor de 55 años para que tenía infarto. Eso ha ido disminuyendo paulatinamente. Ya no eran 55, eran 50. Ya no eran 50, eran 45. Ahora, como les he mencionado también en una clase, hay infarto de miocardio en pacientes mucho más jóvenes, en pacientes de la tercera década, donde no podíamos pensar que podía haber un infarto. Es que hay otros factores que pueden producir infarto. Hay gente que muere con infarto de miocardio mucho más joven, a los 20 y tantos años, cuando, por ejemplo, se intoxican con consumo de cocaína, por ejemplo, ¿no? Se produce infarto. Y eso es cada vez más frecuente, y eso ha reducido el inicio de la edad en varones y en mujeres del infarto de miocardio. La letalidad es sumamente alta. La mortalidad del infarto ha disminuido bastante, pero en determinados tipos de infarto, en determinados grupos etarios, puede bordear hasta el 50%. Pero más o menos la letalidad del infarto está alrededor de 20%, y eso va disminuyendo a 14, 15, 16%, dependiendo de dónde se tomen
las muestras, pero más o menos entre un 20 y 50% el infarto es letal. Ya hemos conversado muchas veces cuál es la etiología de la cardiopatía isquémica, y el 90% pues es por aterosclerosis coronaria, ¿no? Por la formación de placas ateromatosas, por lípidos, por el consumo de grasas animales, el colesterol, los triglicéridos, que además jalan algunos fosfolípidos. Bueno, eso ya sabemos, pero no es la única causa. Sí, es la mayoría, casi todos, el 90%. Pero hay otras causas también de infarto, y en esas otras causas hay que reconocer algunas etiologías que no tienen que ver con la aterosclerosis coronaria. Por ejemplo, la arteritis coronaria, o hay engrosamiento de la pared, del engrosamiento mural de la pared, como enfermedades metabólicas. También puede haber infarto por espasmo coronario, como les mencionaba, el espasmo de la angina de Prinzmetal. Si la contracción por espasmo es muy prolongada, más de 20 minutos, se produce infarto. En la disección aórtica, la disección de la arteria coronaria, embolia por endocarditis infecciosa, se puede producir infarto cuando hay un prolapso de válvula mitral, cuando hay prótesis cardíacas, prótesis que producen trombos, y estos trombos pueden tapar una arteria coronaria y producir un infarto. El uso de catéteres dentro del corazón pueden producir infarto. Anomalías congénitas de las coronarias. Puede morir un niño con infarto porque nació con las coronarias enfermas y no es aterosclerosis coronaria. Nacen con sus estrecheces congénitas y se van a morir si es que no se interviene oportunamente. Hay otro tipo de desproporción por demanda de oxígeno, que lo vamos a ver ahora en la clasificación, y también en las valvulopatías como la aórtica que les mencionaba. Otras enfermedades también, como enfermedades de la tiroides, como la tirotoxicosis, o cuando hay alteraciones hemodinámicas, como una gran hipotensión. La hipotensión es tan baja que no llega sangre al propio miocardio, y bueno, ahí se produce un infarto, pero por hipotensión. Ya les hablamos de la miocardiopatía por Makotsubo o el síndrome de Takotsubo. También hay otras enfermedades hematológicas como la poliglobulia, por ejemplo, o la policitemia vera, o también por trombocitosis, y también en el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Otra etiología que hay que tomar en cuenta es el consumo de la cocaína, que les hacía mención. Puede haber necrosis considerable, importante, y se produce infarto por una contusión, por una gran contusión torácica. Pero también hay otros infartos con coronarias normales que no tienen que ver ni con tirotoxicosis ni con hipotensión, sino son otro tipo de afecciones. Entre ellas está, vuelvo a mencionar, el espasmo, y entre ellas puede haber otro tipo de alteraciones, como por ejemplo inmunitarias. El infarto con coronarias normales, generalmente el diagnóstico se hace con cateterismo cardíaco. Pero lo cierto es que las otras etiologías para infarto y miocardio son sumamente numerosas. No son 2 o 3, son muchas. Acá, por ejemplo, no he mencionado la taquicardia, ¿no? Las arritmias. No está mencionado, que lo vamos a ver ahora cuando veamos el infarto de miocardio tipo 2. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, y vamos a tener que usar 1 hora más el próximo lunes para terminar este tema que
Todavía falta muchas cosas que aclarar. Y si tienen algunas preguntas, jóvenes, con esto de los cambios del electrocardiograma y que el ST no elevado y el ST elevado que puede confundir, pues lo podemos conversar. En los cambios de la troponina también son importantes. La lesión miocárdica versus el infarto de miocardio también es importante. Para hablar de la fisiopatología, se habla de un problema isquémico que puede llevar a infarto y miocardio cuando hay una desproporción aguda, prolongada y grave entre el aporte y la demanda de oxígeno en una determinada área del corazón. Si en la cara inferior se produce una falta del aporte de oxígeno por disminución de flujo y es prolongado, se produce un infarto, ¿no? A eso se refiere la desproporción entre la demanda y el aporte de oxígeno a una determinada área del corazón. Mejor lo dejamos ahí, chicos, ¿ya? Todavía nos quedan, no sé, nos queda para bastante, y eso que hemos corrido, ¿eh? Nos queda por lo menos una clase más. Ok. Jóvenes. Hola. ¿Aló? Sí, doctor, se logra escuchar. Sí, lo escucho, doctor. Ya, contesten. Entonces, dejamos la clase aquí y el lunes, si es que sigue la huelga, a la misma hora y por esa misma vía, ¿ya? Para terminar